Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda parte de la mañana, vamos a continuar con las ponencias. En este caso ahora vamos a escuchar a Daniel y luego la siguiente ponencia también será vía streaming, luego ya volveremos a las ponencias presenciales. Pero vamos a conectar ya, vamos a empezar porque Daniel nos va a presentar su DCM, del cual yo soy la tutora, ya vais a ver qué proyecto tan interesante tiene por contarnos. Y bueno, él en este caso nos va a hablar desde Montevideo, desde Uruguay, y el título de su ponencia es Reconstrucción virtual del conventillo de Medio Mundo. Y ahí lo tenemos, ahora te estamos viendo, Daniel, y bueno, pues nada, te damos paso a tu ponencia, lo que le comentaba a tus compañeros. Vamos un poco apretados de tiempo, como siempre queremos encajarlo todo, pero es difícil. Más o menos, ya sabes, tienes unos 20 minutos para tu ponencia, y luego, bueno, pues si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta, pues dejarnos 5 minutillos de margen, pero bueno, seguro que lo encajas en tiempo. Así que nada, Daniel, un placer volver a verte y somos todo oídos, y cuando quieras puedes empezar. No sé yo si nos oye. Hola a todos, aquí estoy del otro lado en Montevideo, espero que me estén escuchando bien de ahí. Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Le decía un poco a Javier que me sentía un poco del otro lado del mostrador, de lo que estaba ocurriendo habitualmente con respecto a las clases, así que bueno, espero que estén viendo bien y se escuche bien en la presentación. Bueno, voy a empezar. No sé si puedo tener ahí abierto el sector del chat para saber qué es lo que está pasando, porque no sé si lo puedo minimizar o no, si lo están viendo. Muy bien. Bueno, no escuché bien la presentación del LAIA, como estaba informando Javier, pero bueno, el trabajo se trata de la reconstrucción virtual del conventillo Medio Mundo aquí en Montevideo, Uruguay. Y bueno, el trabajo lo hice con la tutoría de Laia Fabregat. Les voy a hablar un poco ahora hacer una introducción histórico-geográfica como para situarnos en el lugar, en el momento que se construyó el conventillo. Estamos situados en Montevideo, Uruguay, en la segunda mitad del siglo XIX. Para los que no conocen mucho dónde queda Uruguay, Uruguay está en Sudamérica, entre Brasil y Argentina. Es un país muy chiquito, actualmente tenemos 3,5 millones de habitantes aproximadamente, y Montevideo, la capital, tiene 1,5 millones aproximadamente. En la segunda mitad del siglo XIX, la población de Montevideo era en 1884 de 164.000 habitantes, y el 44% eran extranjeros, principalmente italianos y españoles. O sea, en esa época se dio una oleada inmigratoria muy importante, y por lo cual se suele decir que acá en Uruguay los uruguayos descendemos de los barcos, porque la mayoría de la población tiene descendencia europea principalmente. Pero bueno, en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, se estaba produciendo una demanda de vivienda de grupos sociales de bajos recursos económicos, y esos grupos sociales eran de tres. Los afrodescendientes, que se dio a partir de todo el proceso que ocurrió a partir de la abolición de la esclavitud. Después los trabajadores rurales desplazados que se vinieron a la ciudad a partir del alambramiento del campo, y por último inmigrantes pobres, a través de las políticas de inmigración, que era lo que les hablaba anteriormente, la cantidad de extranjeros que estaban poblando. Se estaban haciendo unas políticas de incentivo de la inmigración hacia estos lugares. Eso pasó tanto en Uruguay como en Argentina. Al ocurrir esto, surgen en Montevideo, en la zona sur, dos respuestas en base a esta demanda de viviendas para los grupos sociales de bajos recursos económicos, que son la casa de inquilinato y el conventillo. La casa de inquilinato es una subdivisión de lo que era la casa patricia, es decir, viviendas que correspondían a la clase alta, que con motivos de la expansión de la ciudad se están yendo a otro sector de la ciudad. Esto era en el sector sur, y esas viviendas que están quedando vacías están siendo subalquiladas, es decir, donde antes vivía una familia,
en una gran casa, ahora viven muchas familias, una en cada habitación. Y por otro lado, aparece una respuesta, pero que ya no es una adaptación de una construcción, sino que es un edificio en particular, construido con fines para responder a esa necesidad, que es lo que se llamó el conventillo. Es una construcción que de pura especulación inmobiliaria, es decir, sacar el máximo provecho del predio y la mayor renta e inversión inmobiliaria posible. Esta es una planta tipo de un conventillo, en particular es del conventillo del Medio Mundo, pero es la planta original, digamos, de lo que aparece en planos. Después vamos a ver cómo se diferenció de lo que efectivamente se terminó construyendo. Ejemplo para hablar de cómo era esta tipología. Básicamente era un gran patio al cual daban todas las habitaciones, tanto en planta baja como en planta alta. Y por lo general tenían los servicios comunes, es decir, el sector de lavado y lo que es letrinas, la parte de servicios eran comunes. El conventillo del Medio Mundo es uno de los casos más emblemáticos de este tipo acá en Montevideo. Acá vemos la fachada. Esta fachada es una fotografía de 1978, unos años antes de su demolición, y se ven unas imágenes interiores del patio, donde se pueden ver la planta baja, la planta alta y algunos sectores. Son unas fotografías parciales. El conventillo fue construido en el año 1885 en un predio que pertenecía a los hermanos Rizzo. Inicialmente se llamó el conventillo de Rizzo, y la construcción fue encomendada al constructor Alejandro Canstad. Inicialmente, como les decía, había 3 grupos de población que fueron los que tenían la necesidad de este tipo de viviendas de bajos recursos. Lo que ocurrió fue que, si bien inicialmente vivían inmigrantes italianos, españoles y del sur de Brasil, también lo que ocurrió y afrodescendientes, lo que ocurrió fue que con el paso del tiempo, este último grupo de población fue el que más se afincó en el lugar, el que más generó un sentido de pertenencia del edificio. Los otros grupos sociales empezaron a irse, pero la población más importante que vivió en el conventillo principalmente, que generó los lazos más fuertes con el lugar, fue la población afrodescendiente, que actualmente en el Uruguay es alrededor del 9% de la población. En 1978, el 3 de diciembre, fue desalojado el conventillo y 2 días después fue demolido. Y se alegó que era por cuestiones corrían peligros de derrumbe. Esto ocurrió durante la época de la dictadura cívico-militar que ocurrió aquí en Uruguay. Durante la década del 70, en la mayoría de los países de Latinoamérica estaban bajo dictadura militar. Acá en Uruguay, eso ocurrió a partir de 1973. Más allá de los acontecimientos que ocurrieron con respecto a los derechos humanos, en lo referido a la arquitectura particularmente y al patrimonio, hubo muchas demoliciones de edificios con mucho valor patrimonial. Muchos de esos tenían valor patrimonial tanto desde el punto de vista edilicio como de sentido de pertenencia. En este caso, el conventillo Medio Mundo particularmente tiene una importancia significativa para lo que es la cultura afro del Uruguay. En el 2006 lo declararon el 3 de diciembre el Día del Candombe. El candombe es una manifestación cultural de origen africano que tiene un papel significativo en la cultura del Uruguay. En el 2009 fue reconocido por la UNESCO como el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy por hoy se asocia directamente al Medio Mundo con lo que es el candombe. Por lo tanto, el objetivo general del trabajo fue la reconstrucción virtual del conventillo Medio Mundo mediante técnicas de infografía 3D. Ahora voy a hablar un poco de las fuentes utilizadas para el trabajo y la metodología seguida. Se utilizaron 3 fuentes, básicamente, las fuentes gráficas, que fueron la utilización de planos originales y catastrales, fotográficas, donde se utilizaron fotografías históricas, algunas son de la década del 50, 1954, otras son de la época cercanas a la demolición,
y otras que son posteriores a la demolición. Actualmente el edificio, en el padrón donde estaba el edificio, se construyó un conjunto de viviendas nuevo, que es bastante reciente. Pasó un periodo bastante largo donde quedó como un terreno baldío. Y por tercer lugar, la bibliografía. Lo que ocurrió con estos tres tipos de fuentes fue que hubo que contrastarlas las tres, porque, por ejemplo, los planos originales, que era lo que veíamos hoy al principio, distaban bastante de lo que se terminó construyendo. Por ejemplo, al contrastarlo con las fotografías históricas en la época de la demolición, se podía ver que la cantidad de habitaciones no era la misma. Lo mismo que con los planos catastrales del predio. Las dimensiones del predio eran diferentes a los planos originales, por lo cual hubo que contrastar y verificar cada uno de los puntos. Lo mismo que la fachada, aparecen algunas fachadas dibujadas que efectivamente no terminaron siendo, por lo cual toda esa información hubo que contrastar una con otra y compararla. En base a esta información, lo que comencé realizando fue la planimetría del edificio. Se armaron las plantas, las secciones y los alzados, y luego se realizó la infografía 3D, que fue el modelado del edificio, luego el modelado del entorno y del mobiliario. Luego se incorporaron texturas y materiales, se agregó la iluminación y se obtuvo como resultado final renders, animación y un recorrido 360. Ahora les voy a hablar un poco de toda esta etapa de la metodología, viendo punto por punto cómo fue el desarrollo. Acá vemos la planimetría, estas son las plantas del conventillo. De paso ya les puedo explicar un poco el funcionamiento de cómo funcionaba el edificio. Acá en naranja vemos las habitaciones. En torno al gran patio se accedía por un sector central, se accedía a un patio que estaba dividido en dos niveles, un sector más bajo y un medio nivel más alto, en el cual se encontraban los piletones y el aljibe. Y alrededor del patio se ubicaban las habitaciones, y en celeste ahí pueden ver los servicios, que eran letrinas. Luego, en el sector central existían dos escaleras metálicas en las cuales se accedía a la planta alta. Se accedía a una galería perimetral. La galería funcionaba tanto en planta baja como en planta alta. Los sectores exteriores del patio, digamos, se puede imaginar que la vivencia del patio era uno de los lugares fundamentales de mayor convivencia, donde interactuaba más la gente. Y bueno, las habitaciones es prácticamente simétrico de lo que ocurre en planta baja. Se ven las habitaciones con los servicios al final. Lo que ocurría con esta galería y lo que ocurría también con el sector techado de planta baja es que esos sectores, más allá de ser utilizados como lugar de acceso a las diferentes viviendas, también servían como lugar de expansión de esas habitaciones, por lo cual eran apropiados por parte de los habitantes. Van a ver en las fotografías cómo la vivienda era apropiada por eso. En realidad las habitaciones tenían una puerta y una ventana únicamente, o sea que la ventilación era bastante escasa. Las habitaciones, estamos hablando de dimensiones aproximadas de 4 por 3,5, por lo cual estamos hablando de dimensiones bastante chicas. Acá vemos el alzado del edificio. Este alzado fue realizado también teniendo en cuenta las dimensiones del predio en base a los planos de mensura, y la altura se refirió en base a fotografías históricas, pero también el edificio que se encuentra a la izquierda, el lindero de la izquierda, que hoy permanece intacto, que es el mismo lindero, lo utilicé como referencia de las diferentes alturas. Referí la fotografía con el edificio y pude obtener diferentes líneas de referencia que me servían para obtener la altura general del edificio. Acá se puede ver un corte longitudinal del edificio, donde este es un corte por el medio del patio, donde acá se ven las puertas y las ventanas de las habitaciones, el primer nivel del patio, el segundo nivel del patio, donde se encontraba el aljibe y los piletones de lavado, la escalera metálica que se accedía al nivel superior, y bueno, acá se ve la cubierta, que era con un sistema de bovedillas típico de la época. Luego de tener esa información, les hablaba, se empezaba a realizar el trabajo de modelado 3D. Importé esa
información en 2D, que son las plantas, los cortes y el alzado, y comencé a realizar el modelo. Acá en este sector, en el sector de la izquierda, supongo que están viendo el mouse, pero por las dudas se los indico, vemos el modelado de la planta baja, luego la incorporación de la planta baja más la planta alta, donde se ve también la galería perimetral, y luego la adición de la cubierta. Luego de tener el modelado general del edificio, se empezó a agregar detalles al mismo. O sea, se empezaron a agregar detalles de la escalera, de las barandas, bueno, de las puertas, ventanas, el detalle de los pilares, del aljibe y los piletones de hormigón. Inicialmente el aljibe funcionaba, luego con la llegada del agua corriente se habilitó una canilla en uno de estos sectores y se terminó cerrando. Acá vemos otros detalles de ese mismo sector. Estos otros detalles del modelado del patio. Bueno, ahí se ven las dos escaleras subiendo, el primer nivel del patio, que es enseguida donde estábamos desde el acceso. En esta otra fotografía de la derecha vemos una imagen desde el nivel superior, mirando hacia el sector del acceso. Acá se ven los piletones de hormigón, que es los que se utilizaban para el lavado de la ropa. Y bueno, ahí se ven las escaleras y la galería perimetral. Luego de tener el modelado del resto del edificio, se empezó a agregar detalles al modelado y a realizar el modelado de la fachada. Acá se ven, bueno, empezaron a agregar detalles de las molduras, de los pilares del sector superior, todos estos referidos a esta fotografía histórica, que era la que les mostraba el inicio. Acá se puede ver una comparativa entre la fotografía histórica, el lindero y el edificio y el modelo básico del edificio. Como podrán ver, por ejemplo, hay relaciones de lo que les comentaba hoy con el modelado del edificio, estas molduras que corresponden a la altura real de los balcones y otros elementos del edificio existente del lindero izquierdo que fueron utilizados como referencia para la altura. Acá vemos más detalles del modelado de la fachada. Esto es un detalle de la parte superior. Se ve un detalle del portal del acceso, con el detalle en el centro del pórtico del acceso, y acá se ven unos detalles de la baranda. Luego de tener adelantada la parte del detalle de la fachada, se empezó a hacer un modelado del entorno urbano, de modo de saber cómo ese edificio se veía en su implantación original. Entonces lo que se hizo fue un modelado de la manzana donde está ubicado el padrón, y a su vez de las manzanas que lo rodean, de forma de tener una idea más global del edificio. Para realizar esto se utilizó un plano catastral de los diferentes padrones, una fotografía aérea, y realicé un recorrido en Street View visualizando los diferentes padrones y las diferentes alturas, ya que la mayoría de las construcciones que están en ese sector de la ciudad tienen una antigüedad similar a la época en la que estoy haciendo la reconstrucción, que es aproximadamente en la década del 50, entre el año 50 y el 54. Luego de tener el modelado del entorno, se empezaron a agregar mobiliarios al modelo del edificio. Esto que ven aquí en la izquierda son el detalle de cuerdas que se tiraban de un lado a otro del sector del patio, que se utilizaban para secar la ropa, básicamente. Y bueno, se empezaron a agregar banquetas, sillas, mesas y todo tipo de elementos que empezaron a enriquecer un poco el modelo y a darle un poco más de escala humana al sector. Acá se ven otros detalles de la incorporación del mobiliario al modelo del edificio en ambos sectores. Por ejemplo, en las aberturas que se ven las plantas, se ve la adición de sillas y mesas, de banquetas. Bueno, el tema de lo que le decía de la ropa que era colgada en este sector, que era el sector donde había más sol, que era lo que hablaba inicialmente, era que este espacio, que era comunitario, en el cual todos convivían ahí y compartían, era parte de compartir diario. Acá comenzamos a ver un poco los detalles del modelado de cada uno de los mobiliarios
que se hicieron por separado. Por ejemplo, estas banquetas de madera fueron realizadas en base a fotografías históricas. Hay muchas de las fotografías que no las estoy mostrando acá por un tema de derechos de visualización, que no los dispongo, por lo cual sí tengo la referencia, pero no las estoy mostrando. En este lugar estamos viendo, por ejemplo, detalles del modelado de los cajones, de tanques, platos y latones. Luego el mobiliario de las habitaciones, camas de 2 plazas y una plaza con el diseño típico de la época, la edición de armarios, el del tocador, que era típico con su jarra y su espejo. Después se modelaron diferentes tipos de sillas y mesas. Las plantas, para ubicar, les mostraba hoy que figuraban mucho en las imágenes históricas. La ropa que estaba colgada, también se modelaron diferentes tipos de ropa y texturizado. Las cuerdas con las sábanas, que eran las que se estaban colgando. El grifo, por ejemplo, que era del sector de donde estaba antiguamente el aljibe. Y bueno, y luego que terminó la etapa del armado del mobiliario, apareció la parte de materiales y texturas. Por ejemplo, este es un caso típico del armado del material de la terminación de los muros, donde se utilizó, por ejemplo, para el canal difuso una combinación de texturas. Luego también se utilizó un mapa para dar irregularidades a la superficie y se agregó un mapa de suciedad y patologías. Este mapa, que se agregó en la mayoría de los elementos del edificio, este es un ejemplo, el que se ve a la izquierda, de adición de patologías en la textura de los pilares del aljibe. En el sector inferior se pueden ver el agregado de la suciedad, del polvillo, lo mismo que en la edición de las patologías en la textura de la fachada. Acá se pueden ver algunos ejemplos de cómo se agregó sectores de suciedad y eso como para darle un mayor realismo y para dar el efecto del paso del tiempo. Este es un ejemplo de un ajuste de textura para el uso de las puertas, y este es un pintado digital de la textura de la ropa. Acá se pintó tratando de dar un efecto del doblez de la ropa que estaba colgada, a lo mismo que la humedad de la ropa en el sector inferior. Luego de tener terminado la parte de texturizado, se agregó la iluminación. Para la iluminación de todo lo que correspondió al edificio, se utilizaron solamente mapas HDR, lo que dan un mayor realismo en cuanto a la iluminación, y el sol fue posicionado de forma que fuera en referencia a la ubicación real del edificio. O sea, se tuvo en cuenta la salida y la puesta del sol, o sea, con respecto a lo que es el norte, de modo de tener las sombras lo más realistas posible. Y luego acá empezamos a tener las imágenes finales del trabajo. Estas se ven las imágenes de la vista aérea del edificio, donde se trató de diferenciar muy claramente lo que es el edificio con sus texturas de lo que es el entorno urbano, que se trabajó más como maqueta para encontrar bien esa diferencia y poder destacarlo. Estas son otras imágenes del edificio de su vista aérea. Y acá ya empezamos a ver el edificio ya con la aplicación de las texturas, de los materiales, de la suciedad y de la iluminación. Acá vemos detalles de la fachada. En el sector inferior derecho del edificio se pueden ver lo que les comentaba antes del tema de la adición de patologías y sectores de suciedad y de polvillo del paso del tiempo, lo mismo debajo del balcón. Se pueden empezar a apreciar más los detalles del moldurado, de los colores del almohadillado, del sector del pórtico central, de las barandas. Acá está la comparativa entre la fotografía histórica que mostraba al inicio y la reconstrucción ya con la adición de colores y texturas. En estas otras imágenes estamos viendo unos detalles, no sé si se logra apreciar ahí, pero se ve en los vidrios, por ejemplo, también se agregó un canal de suciedad de forma de darle un poco más de realismo. Lo mismo que estos planos de mármoles que también tienen una modificación
para darle también el paso del tiempo, todo lo que ocurría para que resultara y se notara que era un edificio que había tenido uso. En el sector derecho se pueden ver, por ejemplo, el sector pintado en rojo, donde hay pequeños sectores que están despintados. Acá se ven de nuevo las patologías en estos sectores inferiores. Acá hay otros detalles más de la fachada, donde bueno, les mostraba más un poco lo que les hablaba antes, el detalle de barandas, etc. Este es el detalle de la reja que estaba sobre el pórtico. Hay muchas de estas imágenes y modelados que están referidos a fotografías históricas, que les comentaba que muchas no las estoy mostrando por un tema de derechos, y hay otros de unos pequeños videitos que eran muy chiquitos, donde se sacaba, por ejemplo, detalles de que este sector de pintura de la izquierda terminaba en diferente altura que esta, o pequeños detalles que se podían ver ahí. Lo mismo en los detalles de lo que eran los balcones y las barandas. Y luego empezamos a ver, ya nos metemos dentro del edificio, empezar a ver detalles de lo que eran los patios, ya con la ropa colgando, con el aljibe al fondo, con las escaleras que se accedía al segundo nivel del patio, con las barandas, con las escaleras metálicas, con las bovedillas en las cubiertas superiores e inferiores. Esta es otra toma desde el mismo sector. Acá se ven donde se colgaban estos latones, que aparecen mucho en las fotografías históricas. Estos eran utilizados para recoger el agua, ya que adentro de las habitaciones no tenían. Muchas veces venían al sector donde estaban en el aljibe, cargaban el agua y se lo llevaban a su habitación. Y ya sea para utilizar el agua para cocinar, o para el aseo de manos, o lo que fuera, porque si bien se utilizaban los baños comunes, también se utilizaba el aseo en cada una de las habitaciones. Acá vemos una toma un poco más aérea, donde se ve el aljibe. Acá coloqué un latón donde tenía la canilla para la recogida del agua. Las escaleras metálicas por las cuales accedía a la planta alta. Acá se ve otra toma del mismo sector. Acá se puede ver a la derecha que se ven unos reflejos del agua del sector cercano al aljibe. Estas son otras tomas, lo mismo que les informaban en la imagen pasada. Bueno, se ve la ropa colgando, allá arriba el sistema de bovedillas utilizado, que era muy típico de la época. Esta es una toma desde el sector posterior, donde se ven los piletones de lavado, la ropa que cuelga, etc. Esta es una toma desde el mismo punto de vista, pero en nivel superior. Si pueden ver en algunos detalles, van a ver que algunas de las puertas no están y figuran unas cortinas. Era algo muy típico de la época, de dejar las puertas abiertas dentro de la habitación y colocar cortinas, puesto que estaban continuamente entrando y saliendo. En esa época los pobladores del conventillo solían utilizar mucho de colocar ese tipo de cortinas. Acá vemos una toma un poco más aérea, donde se ve un poco lo que les hablaba al inicio de la apropiación de parte de los pobladores del sector de la galería, tanto en planta baja como en planta alta. Esta es una toma desde la azotea, donde se ven las azoteas de la izquierda y la azotea frontal, y bueno, los niveles, el primer nivel y el nivel inferior. Y acá pasamos a unas imágenes interiores de cómo podría haber sido el mobiliario de una habitación tipo. En base a las dimensiones, traté de ver, teniendo en cuenta el mobiliario que se solía usar en esa época, cómo se podría haber armado una habitación. En este caso se coloca una mesa de comedor, una cama de una plaza, una cama de 2 plazas y un armario con una jarra y un espejo, para dar un poco la idea de las dimensiones de la habitación en donde vivían. Acá vemos otras imágenes con más detalles del patio. Estas son otras imágenes más aéreas, donde bueno, se ve un poco el detalle que les decía hoy, de los latones estos que siempre los dejaban colgando ahí, de estas banquetas que eran muy típicas también de la época.
No sé si se aprecia muy bien ahí, pero acá se pueden ver detalles, por ejemplo, del despintado de las escaleras, de la suciedad que se ve en el borde de la galería del primer piso al segundo, lo mismo con el detalle del borde superior del techo. Y acá estamos empezando a ver comparativas entre lo que es la fotografía histórica a la derecha y la reconstrucción virtual a la izquierda. Traté de hacer fue ubicar la cámara en el mismo lugar de donde se tomó la fotografía histórica, que estas fotografías son del año 78, 76, 77, debe ser un año anterior a la demolición, para tratar de ver la correspondencia entre la reconstrucción y la fotografía histórica. Eso también sirvió como parte de confirmar que el modelado estaba en la posición correcta y que las medidas y las disposiciones estaban ajustadas a la realidad. Esta es otra comparativa de la reconstrucción virtual y la fotografía histórica, donde se puede ver el patio, la escalera superior. Esta es otra de las comparativas entre la reconstrucción virtual y la fotografía histórica. Acá ven a los pobladores apropiándose del sector, tomando el lugar. Estos sectores superiores e inferiores es donde más se daba la vivencia de la población, que es un poco lo que se trató de transmitir en la reconstrucción. Esta es otra toma, que también se ubicó la cámara en el mismo punto de vista. Y, por ejemplo, se trataba de ver que, ubicando la cámara, por ejemplo, que este pilar pasaba exactamente al lado de esta puerta, que era lo que se trató de hacer, de ver que efectivamente ocurría lo mismo acá, lo mismo la ubicación de este pilar con respecto a esta abertura, etc. En todas las imágenes de comparativa se trató de hacer eso, de ver si efectivamente lo que se estaba reconstruyendo correspondía con la realidad. Y, finalmente, acá vemos una imagen ya con el conventillo demolido, donde se ven algunos sectores de puertas y de pilares y de escaleras, y el mismo punto de vista con la reconstrucción virtual. Y bueno, y finalmente le voy a pedir a Javier que nos pase un video de lo que traté de hacer, que finalmente fue lo van a ver ahí, es un video para verlo en 360 grados a través de Google Cardboard. Lo que van a ver ahora es como una simulación de lo que se podría ver utilizando las gafas de Google Cardboard. Bueno, está, y espero que les guste estar inmersos en el edificio.
Escucho. Sí. Vale, vale. Escucho, sí. Bien, nada, pues bueno, te transmito la ovación de... Y nada, pues muchísimas gracias por, por haberte apuntado aquí a la presentación y haber sufrido el madrugón que seguro que has sufrido. Y nada, muchísimas gracias, Daniel. Voy a decirle... Vale. Bueno. Te paso a Naya, que creo que algo tiene que ver en esto, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Daniel, si me oyes, que nada, date la enhorabuena por el proyecto, que es un proyecto, pero especialmente tengo que haber podido presentar este proyecto porque desde el primer momento mostraste muchísimo interés, has hecho un grandísimo esfuerzo por sacar adelante este proyecto y bueno, creo que lo has conseguido, lo has demostrado y nada, date la enhorabuena y bueno, pues ha estado todo perfecto, ha sido un gusto poder presentarte y yo creo que el edificio, hablando un poco del proyecto, tenía la singularidad de, bueno, es una tipología muy peculiar por la economía que hemos hecho antes, un edificio muy sencillo pero al mismo tiempo muy interesante y creo que has llegado a transmitir uno de los objetivos de este proyecto, que es transmitir precisamente la vida, lo que ocurría en ese edificio, especialmente en el patio y por estar en las habitaciones, en ese balcón corrido y las has esforzado muchísimo porque las has hecho a través de objetos personales, el ambiente que has creado, las patologías también, que al final todos forman parte del día a día, del paso del tiempo en ese edificio. Y bueno, yo creo que lo has conseguido, lo has sentido y nada, te dan enhorabuena mucho por el esfuerzo y por el proyecto. Bueno, muchas gracias. Me hubiera gustado estar ahí en este momento, pero bueno, no ha sido posible, pero no va a faltar oportunidad de estar ahí compartiendo con ustedes. Por supuesto. Así que gracias. Muchas gracias por todo, Daniel. Y bueno, y esto sigue porque todavía no lo entregamos. Muy bien. Bueno, pues vamos con el siguiente ponente, ¿vale? Con Andrea, que está conectada también y bueno, lo hace en streaming, de modo que también, con tu permiso. Muy bien. Bueno, me voy de aquí y le sigo mirando por el VCloud. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto, Daniel. Saludos para todos por ahí y que pasen muy bien. Gracias.